En el cumpleaños de un hombre mayor llamado Don Ramón, se encuentra solo, olvidado por su propia familia, pero un simple gesto de un vecino, el señor Valdés, transformará este día y le mostrará lo que realmente significa ser amado. Una historia que tocará tu corazón y te hará creer en la fuerza de la comunidad y los lazos humanos. Era una mañana fría de otoño cuando Don Ramón despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, como si el peso de los años hubiera hecho que cada movimiento fuera más difícil. El reloj en la pared indicaba que era temprano y el sol aún no se había levantado por completo, pero él sabía que ese sería el mejor día del año. Era su cumpleaños número 78. Con un suspiro feliz, Don Ramón se levantó de la cama, caminó hasta la cocina y preparó una taza de café con leche. Puso una rebanada de pan en la sartén y dejó que el aroma de la comida invadiera su casa modesta. Sonrió para sí mismo mientras pensaba que, aunque ya era un hombre mayor y los años pesaban sobre él, aún había algo reconfortante en las pequeñas rutinas diarias. La taza de café, el pan calientito, la casa ordenada y, por supuesto, el pastel sencillo que había hecho para la ocasión. Con delicadeza, colocó las velas en el pastel de vainilla y pidió un deseo en silencio. No era un gran pastel, pero para él ya era suficiente. Miró el número 78 dibujado en la cobertura de chocolate, un número que parecía representar mucho más que solo un año más de vida. Era un símbolo de todas las experiencias que había vivido y de las personas que había amado. Aunque sus hijos estaban ausentes y sus amigos, de algún modo, distantes, aún creía que ese día, de alguna forma, valdría la pena. Don Ramón entonces tomó el teléfono y marcó el número de su hija Rosa. El interminable sonido de la línea seguido de su buzón de voz hizo que su sonrisa comenzara a desvanecerse. Intentó llamar a su hijo Javier, pero obtuvo el mismo resultado: buzón de voz. Intentó no dejar que la frustración lo invadiera, pero la soledad parecía crecer con cada segundo. Debe estar ocupado, pensó, tratando de convencerse de que no era nada grave. Al final del día, todo estará bien. Se levantó y fue hacia la ventana. Observaba a los niños jugando en la calle y a las parejas saludándose, con una tristeza silenciosa en su mirada. La vida ocurría afuera, pero dentro de su casa, todo estaba en silencio. Solo el sonido del reloj, marcando cada segundo de su soledad, llenaba el ambiente. Fue entonces, en cuando sonó el timbre. Don Ramón corrió hasta la puerta, lleno de esperanza, imaginando que tal vez era una llamada perdida o, quién sabe, una visita sorpresa de sus hijos. Pero al abrir la puerta, solo encontró al señor Valdés, el vecino del edificio. Valdés era un hombre de mediana edad, simpático y bien intencionado, pero no tenían una relación muy cercana. Siempre que se encontraban, Valdés lo saludaba con una sonrisa cordial. Pero en ese momento, la mirada del vecino parecía más atenta, más curiosa. Algo en su postura indicaba que había notado algo raro. «Buenos días, don Ramón», dijo Valdés con una sonrisa dudosa. «Solo quería saber si está bien. Lo vi por aquí y noté que parecía un poco solo hoy». Don Ramón, tratando de disimular la tristeza, sonrió y negó con la cabeza. «Sí, estoy bien, Valdés. Solo un poco solo, nada grave». Valdés dudó por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Sabe, yo sé que no espera mucho hoy, pero, bueno, tal vez pueda ayudarle a sentirse un poco más especial». Don Ramón lo miró sorprendido. No sabía qué quería decir Valdés con eso, pero algo en el tono del hombre hizo que sintiera una punta de curiosidad. «¿Cómo así?», preguntó frunciendo el ceño. Valdés sonrió, pero de una manera que transmitía más determinación que alegría. «Voy a hacer algo, señor. No se preocupe. Solo necesito un poco de tiempo». Y antes de que don Ramón pudiera decir algo más, Valdés se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras.
Apresuradamente, don Ramón, aún confundido, cerró la puerta y se quedó allí, pensando en lo que acababa de escuchar. ¿Qué quería decir con eso? La respuesta aún parecía lejana, pero algo le decía que algo estaba por cambiar ese día. Poco después, el timbre sonó nuevamente. Don Ramón se levantó esperando que tal vez fuera algo relacionado con lo que Valdés había mencionado. Cuando abrió la puerta, no sabía qué esperar, pero lo que vio, sin duda, cambiaría su vida para siempre. Espera para descubrir qué sucedió con la sorpresa que preparó Valdés y cómo transformó el día de don Ramón de una manera que nunca habría imaginado. Si te emocionaste con la sorpresa de don Ramón, imagina lo que aún está por venir. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perder los próximos momentos que tocarán tu corazón. Y si crees que un gesto de cariño puede cambiarlo todo, deja tu like y comparte con alguien que también necesita un poco de amor y esperanza. Don Ramón, ahora con el corazón acelerado, abrió la puerta y se encontró con una escena completamente inesperada. Frente a él había decenas de vecinos, todos con globos de colores en las manos, sonriendo y conversando animadamente. Entre ellos estaba el señor Valdés, quien, al ver a don Ramón sorprendido, hizo un gesto con la mano para que todos guardaran silencio. ¡Sorpresa!, exclamó Valdés con una gran sonrisa en el rostro. Don Ramón se quedó paralizado por un instante, sin saber cómo reaccionar. Sus ojos se abrieron de par en par y, por un momento, incluso pensó que podría estar soñando. ¿Pero qué es todo esto?, balbuceó, su voz quebrada por la sorpresa. Hoy es tu día, don Ramón, dijo Valdés, caminando hacia él con un pastel grande en las manos, decorado con flores y velas. Decidimos que no pasarías tu cumpleaños solo. Todos nosotros aquí queríamos mostrarte que eres importante para nuestra comunidad. Al principio, don Ramón no podía creerlo. En su vida se había acostumbrado a la soledad y al abandono de sus hijos, que rara vez lo visitaban. El simple gesto de Valdés y ahora de todos los otros vecinos parecía una caricia para su corazón solitario. Yo no sé qué decir, dijo, con los ojos brillando por las lágrimas que comenzaban a formarse. Miró a cada uno de los rostros sonrientes que estaban allí y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente amado. Pero también sintió un cierto peso. ¿Dónde estaban sus hijos? Ellos eran su familia, pero nunca habían demostrado este tipo de cariño por él. Valdés notó la inquietud en el rostro de don Ramón y con una mirada suave puso una mano en su hombro. No te preocupes, don Ramón. Hoy es tu día. Todos estamos aquí para celebrarte. No necesitamos nada más, solo tu sonrisa. La fiesta fue sencilla, pero llena de calor humano. Los vecinos trajeron platos de comida, bailaron canciones antiguas e incluso los niños hicieron dibujos para el cumpleañero. Las velas en el pastel de don Ramón brillaban como pequeñas estrellas, reflejando la luz de la amistad que poco a poco llenaba el vacío de su corazón. Mientras él se sentaba en el centro de la sala, observando el cariño de todos, el silencio que normalmente llenaba su casa fue reemplazado por risas y conversaciones animadas, y por más extraño que fuera, sentía una sensación de pertenencia, algo que jamás imaginó experimentar en ese día. Pero en el fondo, una pregunta seguía en su mente: ¿dónde estaban sus hijos? Fue entonces que, en medio de todo eso, su teléfono sonó. Se levantó rápidamente pensando que finalmente sería uno de sus hijos. Miró la pantalla y vio que era su hija Rosa llamando. Con la voz temblorosa, don Ramón contestó, tratando de disimular las emociones que desbordaban. «Hola, Rosa, ¿te acuerdas de mí hoy?». La voz al otro lado de la línea parecía vacilante. «Papá, yo solo quería desearte un feliz cumpleaños. Sé que debí haberte llamado más temprano, pero las cosas han sido tan difíciles por aquí. No pude». Don Ramón se quedó en silencio por un momento,
tratando de procesar lo que estaba sucediendo. No quería que el momento fuera arruinado, pero algo dentro de él no podía evitar sentir la decepción. Era tan simple, pero tan doloroso. Y antes de que pudiera responder, Rosa continuó. Y vamos a intentar pasar por ahí mañana, ¿vale? Todo va a estar bien, papá. Don Ramón sonrió con tristeza. Está bien, hija. Espero verte mañana. Colgó el teléfono y miró al grupo de vecinos que lo esperaban con una sonrisa afectuosa. Allí, en medio de todo, se dio cuenta de que el regalo más inesperado de todos no estaba en el pastel o en los globos, sino en el amor genuino que esas personas le estaban ofreciendo. Había sido olvidado por su propia familia, pero estaba siendo abrazado por aquellos a su alrededor, personas que apenas conocía, pero que en ese momento eran más familiares que cualquiera de sus hijos. Don Ramón entonces se levantó, tomó el pastel en las manos y con lágrimas en los ojos dijo: yo no sé cómo agradecerles. Este es, por lejos, el mejor cumpleaños que he tenido. Y mientras todos aplaudían, él volvió a sentarse con el corazón lleno de una alegría que nunca antes había sentido. Pero lo que don Ramón no sabía era que esta fiesta había sido solo el comienzo de un viaje que lo llevaría a redescubrir el verdadero significado de familia y amor. Y la pregunta que aún resonaba en su mente sería algo que descubriría en el próximo capítulo, cuando se enfrentara con la verdadera razón por la cual sus hijos estaban tan distantes. ¿Alguna vez te has sentido solo, incluso estando rodeado de personas? ¿Qué pasaría si el amor que tanto esperaste viniera de donde menos lo esperabas? Comenta aquí abajo, ¿cuál es el verdadero significado de familia para ti? Hablemos de esto al final de esta historia conmovedora. Esa noche, después de que todos los invitados se despidieran y la última risa se apagara, don Ramón se quedó solo en su casa. La fiesta había sido como un sueño, pero el vacío silencioso que quedaba en la casa lo hacía recordar que, en el fondo, las cosas aún no estaban completas. Su mente, un torbellino de pensamientos, regresaba siempre a la misma pregunta: ¿dónde estaban sus hijos? Miró el pastel, ahora cortado en pedazos y guardado en una caja en la nevera. Las velas, apagadas, aún estaban sobre el pastel como un recordatorio de la celebración. Pero su brillo ya no era el mismo. ¿Dónde estaban ellos? No podía deshacerse de esa sensación de abandono. Don Ramón se sentó en la silla mecedora del salón, mirando por la ventana. Afuera, la noche estaba fría y podía escuchar los sonidos distantes de la ciudad. No quería ser ingrato. Los vecinos habían sido increíbles, le habían proporcionado momentos que jamás imaginó, pero la verdad era que sentía falta de algo más profundo, algo que no sabía cómo pedir. Esa noche, antes de dormir, no pudo borrar el pensamiento de su mente. Cuando finalmente logró cerrar los ojos, su sueño fue interrumpido por una pesadilla. Soñó que estaba en un enorme salón lleno de gente y su familia estaba allí, pero nadie lo veía. Intentó llamar a sus hijos, pero sus voces no salían. Estaba allí, en medio de la fiesta, pero completamente invisible. Un hombre viejo e invisible para aquellos a quienes más amaba. Al despertar sudoroso y angustiado, don Ramón sintió un peso en el pecho. Sabía que no podía seguir así, con ese vacío apretando su corazón. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué sus hijos lo habían dejado atrás. Al día siguiente, mientras tomaba su café, volvió a sonar el timbre. Se levantó un poco desconfiado. ¿Quién sería esta vez? Abrió la puerta y, para su sorpresa, no era el señor Valdés ni algún vecino. Era Rosa, su hija, con el rostro preocupado y los ojos enrojecidos. «Papá, necesitamos hablar», dijo ella con la voz temblorosa. Don Ramón la invitó a entrar y ella se sentó a su lado, moviendo nerviosamente las manos en su bolso. Él la observaba, esperando que dijera algo que explicara la distancia que sentía entre ellos, pero el silencio entre ellos parecía denso.
como si ella estuviera esperando el momento adecuado. Rosa entonces miró a su padre con lágrimas en los ojos. Papá, sé que hoy fue diferente y sé que estás lastimado porque no estuvimos ahí, pero tienes que entender, yo no sabía cómo decirte. Don Ramón se sintió confundido. ¿Cómo así, hija? ¿Qué no sabías decirme? Ella respiró hondo, como si se estuviera preparando para contar algo muy difícil. Yo ya no puedo verte, papá. Ya no puedo seguir cuidando de ti como antes. Estamos en una situación difícil y simplemente ya no puedo asumir esa responsabilidad sola. Don Ramón sintió el corazón apretarse. No podía creer lo que estaba escuchando. Tú estás diciendo que ya no quieres visitarme, que ya no puedes cuidarme, preguntó con la voz quebrada. Rosa secó una lágrima de su rostro y lo miró, como si estuviera luchando con sus propias emociones. No, es eso, papá. Yo te amo, pero ahora tengo una familia y las cosas están difíciles para mí. Yo solo no sé qué más hacer. No puedo conciliar todo. Don Ramón miró a su hija, sintiendo un vacío que se expandía dentro de él. Intentó entender sus palabras, pero no podía. Siempre había hecho todo por ella, siempre había estado allí cuando lo necesitó. ¿Cómo podía ella decir que ya no tenía espacio para él en su vida? Lo siento mucho, papá, dijo Rosa, con la voz quebrada, pero ya no puedo ser tu cuidadora. Tengo mis propios problemas. Don Ramón la miró, sintiendo un dolor profundo. El amor que siempre había dedicado a esa familia parecía haberse disipado en un instante. Pero antes de que pudiera decir algo más, Rosa se levantó, le dio un rápido abrazo y dijo: «Tengo que irme, papá. Perdóname». Ella salió rápidamente y don Ramón se quedó allí, mirando el vacío que su hija dejó. Sintió el dolor del rechazo, el dolor de haber dado todo y, ahora, ser dejado atrás. Pero mientras don Ramón se preguntaba qué hacer con todo ese dolor, algo dentro de él empezó a cambiar. La presencia de los vecinos, el gesto de Valdés, comenzaban a tener sentido. Lo que realmente necesitaba no era una familia que lo abandonara, sino un amor genuino que nunca imaginó encontrar. Aún en este video, don Ramón tomará una decisión que cambiará su vida para siempre. Finalmente entenderá que la verdadera familia puede ser encontrada donde menos lo espera. ¿Alguna vez te has sentido dejado de lado por quienes más amabas? Si fueras tú en el lugar de don Ramón, ¿qué harías ante este rechazo? Comenta aquí y vamos a reflexionar juntos sobre el verdadero significado de la familia y el amor. Don Ramón se quedó allí, en su sala silenciosa, con la sensación de que el suelo había sido arrancado de debajo de sus pies. Las palabras de Rosa resonaban en su mente, más como una sentencia que como un consuelo. Nunca imaginó que un día llegaría a este punto, donde su propia hija, a quien dedicó su vida, le diría que ya no podía seguir cuidando de él. Pero, al contrario de lo que esperaba, algo dentro de él comenzó a cambiar. Se levantó lentamente de la silla mecedora y fue hacia la ventana, mirando hacia la calle. El viento frío que pasaba entre los árboles hacía que las hojas se movieran suavemente, como si el mundo allá afuera estuviera en paz, mientras que dentro de su casa el caos emocional tomaba el control. Pero algo nuevo también se formaba dentro de él, una llama que aún no estaba completamente encendida, pero que comenzaba a dar señales de vida. Fue entonces cuando, por impulso, recordó la fiesta de ayer, las risas, los gestos cariñosos de los vecinos. Miró el pastel que aún quedaba en la cocina, los pequeños detalles que trajeron alegría a su día. No fue perfecto, pero fue real. No vino de la familia de sangre, sino de personas que se preocupaban, que estaban dispuestas a estar allí por él. Tal vez eso sea lo que realmente importa, pensó don Ramón, con la mente ahora más clara. Comenzaba a entender algo profundamente importante. Tal vez la verdadera familia no fuera aquella que compartía su sangre, sino aquella que se unía a su alrededor,
sin esperar nada a cambio, solo por el deseo de compartir la vida y el amor. Con una sensación de resolución, don Ramón tomó el teléfono. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba el número del señor Valdés. La llamada sonó por un tiempo que pareció eterno, hasta que finalmente la voz familiar del vecino contestó. «Hola, don Ramón, ¿cómo está? ¿Le gustó la fiesta?», preguntó Valdés con su cálida voz. «Valdés, yo solo quería agradecerte», dijo don Ramón, con la voz entrecortada. «No sé cómo explicarlo, pero ayer fue el mejor día de cumpleaños que he tenido. Me sentía tan solo, pero ahora siento que finalmente pertenezco a algún lugar. Solo quería que supieras lo mucho que significó para mí». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Don Ramón sintió una ligera presión en el pecho, pero al mismo tiempo, un alivio por finalmente hablar de sus sentimientos. Después de un momento, Valdés respondió: «Me alegra mucho escuchar eso, don Ramón. Sabe, somos una comunidad, y eso es lo que hacemos. Nos cuidamos unos a otros. Y créame, usted tiene más valor de lo que imagina para todos nosotros». Las palabras de Valdés tocaron el corazón de don Ramón de una manera que no podría expresar. Era como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. Tal vez no tenía una familia tradicional, pero aún había personas dispuestas a cuidarlo, personas que sin saberlo le estaban enseñando el verdadero significado de la unión y el amor. Con una sonrisa en el rostro, don Ramón colgó el teléfono y se levantó. No sabía exactamente lo que el futuro le deparaba, pero había algo que sí sabía. Ya no estaba solo. Tenía una nueva familia, una comunidad dispuesta a abrazarlo. Tenía amigos que, aunque no compartieran lazos sanguíneos, lo veían como parte de sus vidas. Sin embargo, mientras don Ramón se daba cuenta de que había encontrado un nuevo sentido para su vida, algo más estaba por suceder. Algo que, una vez más, voltearía su mundo de cabeza. A continuación, don Ramón descubrirá que los lazos de sangre pueden ser más complejos de lo que imaginaba, y lo que pensaba que era una nueva fase de su vida podría ser solo el comienzo de una gran revelación. No te lo pierdas, pero antes, ¿crees que la verdadera familia es la que elegimos o la que nacemos con ella? Comenta abajo y comparte tu opinión sobre lo que realmente significa pertenecer a alguien. El día amaneció gris y nublado, reflejando la inquietud que aún flotaba sobre don Ramón. La conversación con Rosa había dejado un dolor silencioso en su pecho, pero intentaba concentrarse en lo positivo, su nuevo propósito con la comunidad. Mientras observaba la lluvia golpear las hojas del porche, escuchó pasos acercándose. Era Valdés, con una sonrisa, pero la mirada seria. «Buenos días, don Ramón. ¿Cómo está?», preguntó Valdés, su voz amigable pero cargada de algo más. «Buenos días, Valdés. Mejor gracias a ti y a la fiesta de ayer». Don Ramón sonrió, pero notó que algo en Valdés estaba diferente. Valdés dudó antes de hablar. «Hay algo que necesito contarte, algo importante». Don Ramón frunció el ceño, sintiendo la tensión crecer. «¿Qué pasó, Valdés?». Respiró profundo antes de continuar. «Usted tiene una hija, ¿verdad, Rosa?». Don Ramón asintió, ahora más alerta. «Sí, Rosa». «¿Por qué?». «Porque…». Valdés miró alrededor, como si buscara privacidad. «Hay algo que no sabes, algo que Rosa nunca te contó». Las palabras de Valdés comenzaron a formar un misterio que don Ramón no podía comprender. «¿Qué es, Valdés?». Valdés continuó, su voz grave. «Rosa no se alejó por responsabilidad, como ella dijo. Hay una razón mucho mayor, algo relacionado con el pasado de su familia». Esas palabras golpearon a don Ramón como un impacto. «¿Qué me está ocultando ella?». Valdés lo miró con pesar. «Rosa no es su hija biológica, don Ramón. Fue adoptada, y cuando era pequeña fue abandonada. Sus padres adoptivos le dijeron que usted fue responsable de su adopción, pero no le contaron la verdad, y ahora ella teme que usted lo descubra». Don Ramón quedó paralizado, incapaz de procesar la revelación.
¿Me está diciendo que Rosa no es mi hija? Valdés asintió, consciente del impacto de esas palabras. Ella creció creyendo que usted era su padre biológico, pero la verdad es que usted solo la adoptó. Y hace mucho tiempo, algo sucedió con su verdadera familia, algo que ella nunca quiso revelar. El dolor y la sorpresa se mezclaron en don Ramón, pero algo dentro de él comenzó a entender. Rosa no se había alejado por maldad, sino por un miedo profundo, algo que ella misma no sabía cómo enfrentar. La lluvia cayó con más fuerza, como si el cielo compartiera la turbulencia de su corazón. Valdés, con empatía, dijo: «Sé que esto es mucho para procesar, don Ramón, pero tal vez sea el momento de que se dé cuenta de que el amor y la familia no se limitan a la sangre. Usted ya ha creado algo verdadero con las personas a su alrededor». Don Ramón permaneció en silencio. Su mente giraba, pero una sensación de claridad comenzaba a surgir. Aún amaba a Rosa, y eso era lo que importaba. La verdadera familia se construía con elecciones, no con sangre. Pero mientras don Ramón intentaba procesar esta nueva verdad, algo más lo esperaba. Rosa estaba a punto de regresar, y su visita traería un nuevo giro a la historia. Algo que don Ramón jamás imaginó que ocurriría. A continuación, don Ramón tendrá la oportunidad de reconstruir su relación con Rosa, y las revelaciones del pasado lo harán ver su vida de una manera completamente nueva. Lo que descubrirá a continuación lo cambiará todo. No te lo pierdas. Los días siguientes pasaron lentamente para don Ramón. Su mente aún estaba confusa, tratando de comprender todo lo que había aprendido sobre Rosa. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenuo? ¿Cómo no se dio cuenta de que algo no estaba bien? El hombre, siempre seguro de sí mismo, ahora se veía afectado por una verdad que parecía fuera de su control. Esa mañana, el teléfono sonó, rompiendo el silencio de la casa como una cuchillada. Don Ramón dudó antes de contestar. Sabía quién estaba al otro lado: Rosa. Después de tanto tiempo, finalmente había decidido llamar. El teléfono vibró una vez más y él lo atendió, sintiendo su corazón acelerarse. «Hola, papá», dijo Rosa. Su voz, aunque fría, llevaba una emoción que él podía percibir, incluso a la distancia. «Yo quería hablar contigo». Don Ramón sintió un nudo en la garganta. La palabra papá sonó diferente, ahora cargada de un peso que él aún no comprendía completamente. «Hola, hija», respondió, tratando de esconder la emoción en su voz. «¿Qué necesitas?» «Yo estoy regresando a la ciudad. Necesito hablar contigo. Hay muchas cosas que no te he contado, y creo que es hora de resolver todo de una vez». El tono de Rosa estaba vacilante, pero había algo sincero en él, algo que don Ramón no lograba identificar, pero que despertaba una esperanza en él, una esperanza que pensaba haber perdido. «Lo entiendo, Rosa. Te estaré esperando». Don Ramón no sabía qué esperar de la conversación, pero algo dentro de él le decía que era hora de resolver las cosas, aunque fuera difícil. Horas después, Rosa apareció en la puerta. Parecía cansada, pero su mirada era más suave de lo que él había imaginado. Cuando don Ramón abrió la puerta, ella dudó por un momento, como si estuviera decidiendo qué hacer, pero antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, se acercó y lo abrazó con fuerza. «Lo siento, papá», dijo ella, con la voz entrecortada. «No supe cómo manejar todo esto. No sabía cómo contarte la verdad. No sabía cómo no hacerte daño». Don Ramón permaneció quieto por un momento, sin saber cómo reaccionar. El abrazo de ella, lleno de arrepentimiento, trajo a la superficie emociones que él intentaba bloquear. Las sostuvo con fuerza, pero su mente estaba distante, tratando de entender las palabras que ella acababa de decir. «Rosa», dijo él con la voz baja, «no tienes que disculparte. Yo entiendo. Ya sabía que algo no estaba bien, pero nunca imaginé que sería así. Pero eres mi hija, siempre lo serás, y te amaré, no importa lo que haya pasado». Rosa se alejó un poco, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo no sabía cómo hablar de esto. Cuando supe sobre la adopción,
No supe cómo reaccionar. Crecí pensando que tú eras mi padre y cuando descubrí que no lo eras, simplemente huí. Don Ramón apretó su mano sintiendo su corazón apretar. Lo entiendo. Lo que importa no es la sangre, Rosa. Lo que importa es el amor que hemos construido. Ella lo miró con una débil sonrisa. ¿Me perdonas, papá? Claro que sí, respondió él con una firmeza que lo sorprendió. Siempre te perdonaré. Pero antes de que pudieran continuar, el teléfono de Rosa volvió a sonar. Al mirar la pantalla, ella se puso visiblemente nerviosa. Intentó ignorarlo, pero la llamada persistió. Cuando contestó, el rostro de Rosa palideció. Hola, Rosa. Soy el doctor Mendoza. Necesito hablar contigo sobre algo importante, sobre tu salud. La mención del médico inquietó a Rosa. Don Ramón notó la tensión y preguntó preocupado. ¿Qué pasó, hija? ¿Está todo bien? Rosa trató de disimular el miedo, pero su rostro estaba pálido. Yo no sé aún, pero, papá, creo que es hora de ser completamente sinceros. Ya no podemos esconder nada. Tengo algo que decirte. Don Ramón sintió una ola de preocupación. Sabía que lo que Rosa estaba a punto de decir cambiaría todo nuevamente, tal vez de una manera que no podría prever. ¿Qué estará escondiendo Rosa? La conversación, que parecía tener una resolución, ahora está a punto de llevar a don Ramón a un nivel de entendimiento completamente nuevo, algo que él jamás imaginó. A continuación, don Ramón enfrentará la mayor prueba de su amor y dedicación. La revelación de Rosa podría romper todas las expectativas y cambiar sus vidas para siempre. Prepárate para la verdad final. Quédate con nosotros. El ambiente, antes tranquilo y acogedor, ahora estaba cargado de tensión. Don Ramón miraba a Rosa, intentando comprender las señales en su rostro. El nerviosismo de ella era claro, y el mensaje del doctor Mendoza que ella intentaba ocultar parecía ser el punto de giro hacia algo que él no estaba preparado para enfrentar. Rosa, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo el doctor?, preguntó don Ramón, con la preocupación evidente en su voz. Ella respiró profundamente, intentando controlar sus emociones, pero sus ojos delataban el miedo. Papá, no sé cómo empezar, pero necesito ser honesta contigo. Ya no puedo seguir ocultando esto. Don Ramón se acercó, sujetando sus manos con firmeza, queriendo transmitir seguridad. Hija, puedes contarme todo. Estoy aquí para apoyarte. Ella tragó saliva y su voz falló antes de finalmente decir: estoy enferma, papá. El doctor Mendoza dijo que tengo una enfermedad rara, algo grave. No quería contártelo, pero ya no puedo seguir ocultándolo. La palabra enfermedad cortó a don Ramón como una daga. Sintió que su cuerpo se debilitaba, pero al mirar a Rosa, se recompuso y la abrazó. Rosa, dijo él, intentando comprender la gravedad de la situación. ¿Cómo estás? ¿Qué dijo el médico sobre el tratamiento? Ella negó con la cabeza lentamente, las lágrimas comenzando a formarse. Es una enfermedad difícil de tratar. Las probabilidades son pequeñas. Yo no quería que lo supieras, pero ya no puedo ocultarlo. El silencio los envolvió, rotos solo por la respiración agitada de Rosa y el sonido de la lluvia. Don Ramón apretó sus manos con más fuerza, intentando confortarla. Estaré contigo, hija. No importa lo que pase, no estás sola. Rosa lo miró sorprendida por su calma. ¿No me odias por haber mentido todo este tiempo? Don Ramón negó con la cabeza. Nunca. Lo que importa es lo que podamos hacer ahora. Vamos a enfrentarlo juntos. Eres mi hija y te amo más que a nada. Ella se entregó al llanto, permitiendo que la revelación la tomara por completo. Don Ramón la sostuvo con la fuerza de un padre, listo para enfrentar cualquier cosa a su lado. Cuando el llanto disminuyó, Rosa se apartó un poco y se secó las lágrimas. Papá, el doctor no me dio muchas esperanzas, pero no quiero que lo veas como una despedida. Eres mi familia. Don Ramón tocó suavemente su rostro. Rosa, eres mi hija. Nada cambiará eso. Lucharé a tu lado. Con una nueva perspectiva, él miraba al futuro, sabiendo que por más difícil que fuera,
no caminaría solo. Se sentaron a la mesa, discutiendo qué hacer a continuación, tratando de entender la enfermedad y planificando los próximos pasos. Pero al mirar a su hija, don Ramón sentía que algo aún faltaba. Algo más tenía que hacerse. Entonces, al levantar la vista, vio un mensaje de Valdez, su vecino. Algo dentro de él le dijo que esto no era una coincidencia. «Rosa, creo que necesitamos ir a ver a Valdez ahora», dijo él con una determinación renovada. «Hay más cosas que necesitamos descubrir». Pero, ¿qué sabía Valdez? ¿Y cómo podría esto cambiar la situación de Rosa? En el próximo capítulo, don Ramón y Rosa descubrirán una verdad que transformará todo lo que creían sobre la enfermedad y lo que significa ser una familia. Prepárate para la siguiente revelación, que traerá una nueva esperanza y un giro inesperado. ¿Qué les depara el futuro a don Ramón y Rosa? Descubre lo que viene. La casa estaba silenciosa, excepto por el suave sonido de la lluvia que aún caía afuera. Don Ramón y Rosa estaban sentados juntos en la sala de estar, esperando con ansiedad la llegada de Valdez. El momento era tenso, pero una extraña sensación de anticipación flotaba en el aire. ¿Qué podría tener Valdez para contar que lo cambiaría todo? Cuando Valdez finalmente llegó, entró con una expresión seria, pero sus ojos brillaban con una luz de esperanza. Don Ramón, Rosa, dijo con una tímida sonrisa. «Yo fui al hospital hoy y encontré algo que necesitan saber». Rosa miró al amigo de su padre con creciente curiosidad, mientras don Ramón se levantaba, su corazón latiendo más rápido. «¿Qué descubriste, Valdez?», preguntó, casi sin aliento. Valdez respiró profundo antes de hablar, mirando fijamente al padre y a la hija. «Encontré un tratamiento experimental. No muchas personas saben de esto, pero han comenzado un programa con un nuevo tipo de terapia. Las probabilidades de éxito son pequeñas, pero las posibilidades son mucho mayores que cualquier cosa que haya oído». Rosa miró a Valdez, sus ojos abriéndose con incredulidad. «¿Estás diciendo que hay esperanza?», preguntó, su voz temblorosa. Valdez asintió lentamente, su sonrisa volviéndose más confiada. «Sí, Rosa, estoy convencido de que tienes una oportunidad real, pero vas a necesitar ser valiente, y lo más importante, no estás sola. Don Ramón, tú y tu hija tendrán que luchar juntos, y esta lucha será más intensa que cualquier cosa que hayan vivido». Don Ramón sintió una ola de emoción invadirlo. Sabía que la lucha sería difícil, pero la esperanza que Valdez traía consigo parecía ser el remedio que tanto necesitaba. Miró a Rosa, que ahora tenía lágrimas en los ojos, pero con una expresión de alivio en su rostro. «Rosa, ¿escuchaste lo que dijo Valdez?», preguntó don Ramón, tocando su mano suavemente. «Ahora, más que nunca, necesitamos luchar. Y no vamos a parar hasta que hagamos todo lo necesario para que tengas una oportunidad. Eres más fuerte de lo que imaginas». Rosa lo miró, sus ojos brillando con una determinación recién descubierta. «Sí, papá, voy a luchar, y tú también, vamos juntos». Valdez sonrió al ver el vínculo renovado entre padre e hija. «Voy a acompañarlos en lo que necesiten, no estarán solos en esto». Don Ramón, con el corazón lleno de esperanza renovada, miró al cielo a través de la ventana, con la lluvia finalmente comenzando a disminuir. Sabía que la batalla sería larga, pero estaba listo para enfrentarlo todo. Con Rosa a su lado, con la ayuda de Valdez y con el amor que nunca dejaría de existir entre ellos, sabía que podrían superar cualquier obstáculo. No estaban solos. Su lucha ahora solo comenzaba, pero, de alguna manera, ahora sentían que ya no era una lucha perdida. Había luz al final del túnel, y juntos llegarían a esa luz. Así, el viaje de don Ramón y Rosa se convertía en una historia de superación, unión y, sobre todo, esperanza. La vida puede desafiarnos de maneras impensables, pero con el apoyo de las personas que amamos, todo es posible. ¿Te gustó la historia? Entonces, comparte este video con alguien que también necesite un mensaje de esperanza.
Si has pasado por un desafío difícil, deja tu comentario abajo y comparte cómo encontraste fuerzas para superarlo. Suscríbete al canal para más historias emocionantes y dramáticas que tocarán tu corazón. Hasta el próximo video, donde revelaremos más historias de superación.